Bueno, dice, ¿me dice quién? Dice que buenas noches Edwin, buenas noches Mate, no sé quién es. ¿Quién será Mate? Ah, Andrea. Pero tan raro, no entiendo por qué no le está llegando. Andrea, Mayerly, buenas noches. Narnian, Naniar, ¿quién es Naniar? Paola, Viviana, Yesenia, buenas noches. Estamos poquitos hoy, es normal. Hoy es viernes. Pero recuerde que Ana María, recuerde que el estudio no emborracha, ¿no? Recuerde que el estudio no emborracha ni nada por el estilo. Por eso el sacrificio tiene que ser mayor. El sacrificio tiene que ser mayor para estas clases los días viernes, a veces se dan los sábados, dependiendo la agenda del suscrito, con los otros grupos que tengo, de los mayores y todo ese cuento. Además, porque de todas maneras va a haber situaciones en que la clase va a tocar moverla porque los temas son muy cortos. Por ejemplo, el SPOA es muy corto, penal militar son 2 clases, ¿sí? Penal militar son 2 clases de 2 horas. O sea, si usted juiciosita, entre sábado y domingo usted saca penal militar. O entre sábado y domingo usted saca sistema penal oral acusatorio. Ahorita vamos a hacer un repaso del sistema penal oral acusatorio. El que se ha atrasado, por favor, trate de nivelarse poco a poco en sus tiempos. Eso después de las 10 de la noche, eso rinde que da miedo. Desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana no hay casi ruido ni nada por el estilo. Ustedes pueden estar ahí trabajando. Ese es el SPOA. Acuérdense ustedes, cuando yo les comenté, empezamos a ver el derecho penal. ¿Se acuerdan? Yo les decía que el derecho penal tenía 2 partes, ¿sí? Una parte sustantiva y una parte procesal. Y que la parte sustantiva era la ley 599 del 2000 y la parte procesal la ley 906 de 2004, que es el SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio. Sistema Penal Oral Acusatorio, ese es el SPOA. Ya acabamos esta parte. Vimos la conducta penal, los elementos de la conducta penal. ¿Cuáles vimos? Acuérdenme, vimos la conducta penal, los elementos de la conducta penal. ¿Cuáles son los elementos de la conducta penal? ¿Cuáles son los elementos de la conducta penal? Los elementos de la conducta penal. ¿Cuáles son? A ver, ¿me copian? Sí. Típica, antijurídica, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Típica, antijurídica y culpable. Recuerden, son los 3 elementos de la conducta penal. 3 elementos de la conducta penal. Ya lo que me dice Yesenia ya, hablamos era del tipo, que el tipo tenía un sujeto, un objeto y una conducta. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de responsabilidad penal? ¿Cuáles son las modalidades o formas de responsabilidad penal en Colombia y en el mundo? ¿Cuáles son las modalidades de responsabilidad penal en Colombia y en el mundo? Me veo escribiendo muy despacio. ¿Qué pasa? Escucho por allá hojas de papel pasando. Mira, ya Edwin contestó. Recuerda que para poder seguir necesitamos tener seguridad en este cuento. Si no, se van a quedar más adelante. Se van a quedar más adelante. A ver, formas de responsabilidad penal. Edwin dice que dolo, culpa y preterintención. Yesenia dice que dolosa o culposa. Viviana dice que dolo. Pues que están trabajando desde un celular. Si están trabajando desde un celular, pues ya aquí me doy cuenta y no veo. Porque ya un celular es más complicado. Entonces, si el que esté trabajando en un celular, quiere me dice y le habilito el micrófono para que pueda responder más fácil. Para que pueda responder más fácil. El que esté trabajando desde un celular. Dolo, culpa y preterintención.
Dolo, culpa y las formas de responsabilidad. A ver, doctor Andrea, ¿cuáles son los elementos del dolo? Doctor Andrea, vamos a apuntarle uno por uno. ¿Cuáles son los elementos del dolo, doctor Andrea? Elementos del dolo. Andrea, elementos del dolo. Andrea, Mayerly, elementos del dolo. Mayerly, elementos del dolo. ¿Me están copiando? Sí. A ver. Ana María, ¿alcanzó a estudiar esa parte? A usted le envié la información tarde. Elementos del dolo. Elementos del dolo. Bueno, no veo que están copiando. ¿Por qué? Ok. Yesenia, bien. Conocimiento y voluntad. Muy bien, Contreras. Muy bien, Viviana. Conocimiento y voluntad. ¿Quién más llegó por acá? ¿Llegó quién más? Sandra. Llegó Jorge. Buitrago y Sandra. Ayer yo le envié constitucional y penal, o solamente constitucional. Solamente constitucional, me confirma. Ok, bueno. Pero igual en constitucional ya vimos los elementos del dolo. ¿Cuándo vimos en constitucional los elementos del dolo? A ver quién me contesta. ¿Cuándo vimos en constitucional los elementos del dolo? ¿Cuando hablamos de qué? ¿Cuando hablamos de qué? Escriba, doctora Sandra. Escriba que le tengo deshabilitado el micrófono. ¿Cuándo vimos en constitucional los elementos del dolo? A ver, ¿qué pasa? Me voy muy callados hoy. ¿Qué hicieron en la semana? ¿Ah? ¿No estudiaron? ¿No repasaron? Cuéntenme a ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo vimos en constitucional los elementos del dolo? Cuénteme a ver. Cuénteme a ver. En la acción de repetición, ¿me acuerdan? En la acción de repetición. Decíamos que la acción de repetición solamente se daba cuando había dolo o culpa grave. ¿Recuerda? Dolo o culpa grave. Dolo o culpa grave. Muy bien, entonces, ¿qué pasó, Viviana? ¿Qué pasaba? ¿Ah? ¿Qué pasaba? No, no pueden dudar. Recuerden, equivóquense acá conmigo, equivóquense acá para que no se equivoquen en el examen. Equivóquense acá para que no se equivoquen en el examen, por favor. Por favor. Entonces, yo espero entonces que Ana María, que Mayerly, este fin de semana traten de ponerse al día con derecho penal. Traten de ponerse al día con derecho penal, porque hoy ya vamos adelantados en procedimiento penal, ¿sí? Sí, Yesenia, ya vamos adelantados en procedimiento penal. Bueno, entonces ya estábamos hablando. Entonces, el SPOAT, ¿sí? El SPOAT es la ley 906 de 2004, ¿sí? Ley 906 de 2004. Para hablar de este SPOAT, vamos a referirnos a un caso, ¿sí? Vamos a hacer un caso. Si ustedes vieron, los que vieron el video, pronto ya se dieron cuenta que vamos a trabajar un caso. Un caso es parroquiano, muerto. Este es un lago hemático. Esta es una pistola. Estas son unas huellas. Unas huellas. Esta es una placa de una moto. Y el parroquiano está frikis, muerto. ¿Listo? Entonces, este es el lugar de los hechos. Lugar de los hechos. Vamos a trabajarlo así. Entonces, cuando ocurre una conducta punible, ya les habilité el sonido.
una conducta punible, ¿a quién llaman? ¿Quién es el primero que llega a ese lugar de los hechos? Cuando ocurre una El, conducta punible, ¿quién es el primero que llega a ese lugar de los hechos? El el primer primer respondiente. respondiente, mi comisario. Andrea, Paola, que el primer respondiente. Bueno, ¿quién es el primer respondiente? Puede ser policía de vigilancia O cualquier Siga, persona. o La cualquier persona. cualquier persona que. la persona que presenció o que encontró primero el caso, mi comisario. No, ojo, puede ser cualquier persona, pero ponga el apellido a esa persona. Mm, Ponga el apellido. Cualquier Testigo. persona, pero ¿quién? Cualquier persona, pero ¿quién? Ojo, el que llega acá como primer respondiente es cualquier persona, pero tiene que ser un servidor público. Un servidor público siempre, o sea, un particular no será el primer respondiente, ¿sí? Parroquiano mataron ahí, o le pegaron unos tiros ahí en el lugar de los hechos, lo llevan para el hospital, así el médico lo atienda, embale la ropa, él no es primer respondiente. El primer respondiente es siempre la autoridad que llega al lugar de los hechos, pidamos una autoridad. Entonces, para el caso de nosotros vamos a hablar que es de la policía de vigilancia, ¿listo? Policía de vigilancia. Y vamos a narrar acá qué puede hacer el primer respondiente, cuáles son las diligencias que puede hacer el primer respondiente, ¿sí? ¿Cuáles son las diligencias que puede hacer el primer respondiente en el lugar de los hechos? Primera, ¿cuál? Entrevista. verificar los signos vitales si es una persona pues que está herida o pues para ver si está Muy bien, muerta. Paola. Primero, verificamos signos vitales si hay una persona. Si es un hurto, si es un atraco, pues no. Entonces ahora sí, segunda, Acordonar el lugar. sitio. acordonamos, ¿sí? Acordonamos el sitio. Muy bien. Tercera, ya acordonamos, ya miramos signos vitales. ¿Qué más hacemos? Entrevista a personas allá por ahí en el lugar, alrededores y hay testigos. Voy a poner aquí entrevistas. Aquí la puse. Tercera, Evidencias, elementos materiales probatorios. que lo recoja. No, que lo Señor, que tome fije. fotos, ¿Que los Mi qué? comisario, Que le tome fotos. que los embale. Que los embale. Te voy a poner por aquí, embale. mi comisario, tengo Vale. una duda. Dígame. Una compañera dijo que entrevista, pero hasta donde tengo entendido el primer respondiente hace es labores de vecindario más no entrevista. Ah, entonces voy a colocar por aquí, labores de vecindario. Labores de vecindario. Muy bien, Comisario, fijación de los elementos. la fijación, vamos a ver aquí la fijación. Llamarlos de actos urgentes, ¿no, comisario? Llamamos a actos urgentes. Bueno, sigo. Primer respondiente, ubíquese usted en la calle, ¿sí? Ubíquese usted en la calle, recuerde, hay un muerto, usted llega allá donde está el muerto, ¿qué tiene que hacer? Entonces usted me dice, primero, yo verifico si hay un muerto, si hay signos vitales, si está muerto. Segundo, acordono el lugar de los hechos, ¿sí? Tercero, protejo los elementos materiales probatorios, ¿sí? Protejo los elementos materiales probatorios. Cuarto, hago labor de vecindario. ¿Para qué es esa labor de vecindario? Mayerly, Sandra, ¿para qué es la labor de vecindario? Es para tratar de ubicar los posibles testigos, mi comisario, o participantes del hecho. Para ubicar posibles testigos. Entonces, si ve, esa labor de vecindario es la trascendental para la policía de vigilancia, para el primer respondiente, para tratar de ubicar los posibles testigos en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos. Otra, diligencia. Entonces, policía de vigilancia se va a quedar ahí con el muerto toda la vida. No, llamar No, al tiene que hacer el laboratorio. informe. Tiene que hacer el informe. Hizo el informe. ¿Se lo lleva para la casa el informe? No, llama primero a la persona que esté en disposición técnica a cadáver. Puede ser el Entonces, CTI de policía. ¿a quién? ¿Y quién es ese señor? ¿Cómo se llama? ¿Policía judicial? Eso, entonces hace un reporte, ¿sí? Un reporte a policía judicial. Un reporte a policía judicial, el que esté de turno, como dice Andrea, el que esté de turno hace un reporte a policía judicial. Listo, llegó policía judicial. ¿Me voy yo o qué hago? Entrego el formato donde se hace la ¿Cómo se llama entrega. eso? Se me pasó. ¿El informe de primer respondiente?
Informe Muy primer bien. respondiente, sí. Muy bien, Paola. El informe, entonces entregamos con informe de primer respondiente. Sí, señor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 actividades para el primer respondiente. Primero, verificar signos vitales. Sí. Segundo, acordonar el lugar de los acordonar el hechos. sitio. Tercero, protejo los elementos materiales probatorios. Entonces, si lo voy a proteger, ¿qué no va? Si lo voy a proteger, ¿qué no va? No va el embale, No, no va la fijación. ¿Sí? no, ¿Qué es lo último que vieron acá? Bueno, se me perdió. Si voy a hacer labor de vecindario, entonces no va a entrevista. no. ¿Sí que Paola Andrea Paola es que es? ¿Tenía razón? Andrea, Paola Andrea. Estamos Andrea y Paola Andrea. Paola Andrea tenía razón. Entonces, no hay entrevista, no hay embalaje, no hay fijación. Este se me olvidó qué es. Que yo hace ni la letra de médica me lo entiendo yo mismo. Bueno, pero entonces, bueno, que nos quede claro las 6 diligencias que puede hacer primer respondiente. ¿Queda claro? Es la primera, vamos a llamar la camisa, el uniforme del que llega al lugar de los hechos en primera instancia, se va a llamar ese uniforme, se va a llamar primer respondiente. ¿Queda claro? Primer respondiente. ¿Claro? Repitamos las diligencias que nos hace el primer respondiente. A ver, preguntémosle a Jorge. Jorge Buitrago. Jorge Buitrago, ¿dónde es? Don Jorge Buitrago. Don Jorge. Don Jorge. Me toca saber con quién estoy. Aló, aló, aló. Don Jorge Buitrago. Se me evadió. Que no me escucha. Mayerly, ¿le quedó claro las diligencias del primer respondiente? En ¿Me corto, las mi puede, comisario. me las puede repetir? La toma de signos vitales, 1, acordonar el sitio, 2. embalar los elementos probatorios. ¿Cómo? No, usted no embala. Se Ah, embala usted donde los coja. ¿Sí? Se embala usted donde los coja. Llevamos signos vitales, acordonar, ¿cuál más? las labores de vecindario. 3. No me acuerdo los otros dos. Nos faltan 3. Recuerde, proteger los elementos materiales probatorios. 4. Reporte a policía judicial. 5. Y entregar informe de primer respondiente. Y entregar informe de primer respondiente. ¿Queda claro a todos? 6 diligencias de primer respondiente. ¿Queda claro? ¿Qué duda tienen? Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿Qué duda tienen? Recuerde, vamos despacio, pero necesito que quede claro esta parte del sistema penal oral acusatorio. Bueno, entonces ya, primer respondiente le entregó el caso a policía judicial. ¿Cuál policía judicial? Entonces, para saber cuál policía judicial, los que ya vieron el video me pueden ayudar. ¿Cierto, Paola Andrea, que usted ya vio el video? Viviana también. No, Contreras señor, también. mi comisario, a mí no me llegó ese video, no, mi comisario. No, pues usted ya sabe, si el día domingo no les han llegado los videos, tienen que ya escribirme. Vea, no tengo tal video, no me ha llegado la última información. ¿Ok? Dice mi Mi mayor comisario. Edwin, dice Edwin, es lo mismo elemento material probatorio y evidencia física. Ojo la pregunta que hace Edwin para que la tengan todos clara. La ley 906 dice elemento material probatorio y evidencia física. Elemento material probatorio y evidencia física. ¿Qué significa eso? Que la ley me los iguala. Edwin, buena la pregunta suya. La ley me los iguala. O sea, para efectos de la ley es lo mismo. Para efectos de la ley es lo mismo elemento material probatorio y evidencia física. ¿Llegan a preguntar a alguien? ¿Iba a preguntar? No, bueno. Entonces, llamamos a policía judicial. ¿Cuál policía judicial? Entonces, aquí vamos a hablar de 3 formas de policía judicial, ¿sí? 3 formas de ejercer la función de policía judicial. La primera forma es policía judicial, organismos de policía judicial permanente.
La primera forma es organismos de policía judicial permanente. ¿Quiénes cumplen funciones de policía judicial en forma permanente? La Entonces, tenemos, DIJÍN y el CTI o la Fiscalía. muy bien, Paola. La DIJÍN, pues no lo bajemos a la DIJÍN solamente, sino la Policía Judicial de la Policía Nacional y el CTI. ¿Quiénes cumplen funciones de policía judicial en forma permanente? Entonces, la Policía Judicial de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía. Policía Judicial de la Policía Nacional y CTI de la Fiscalía. ¿Queda claro? Pero el parágrafo de ese artículo 201, creo que es 201, me dice que en aquellos lugares donde no haya policía judicial de la Policía Nacional, cumple funciones la Policía Nacional. Que en aquellos lugares donde no haya policía judicial de la Policía Nacional, cumple funciones de policía judicial la Policía Nacional. ¿Qué significa eso? Que allá en el pueblito de Caparrapí, en el pueblito de allá de donde es Sandra, ¿sí? Se fue la policía judicial a descansar, le dieron el día de cumpleaños, hubo un muerto, ¿sí? ¿Quién adelanta esas labores de policía judicial? Pues la policía de vigilancia, ¿sí? La policía de vigilancia, que recuerde, cumple funciones permanentes de policía judicial. Funciones permanentes de policía judicial. ¿Queda claro? ¿O qué dudas tienen? Pregunte ahora o calle para siempre. Mi comisario, o sea, donde no hay policía judicial, ¿lo asume la policía de vigilancia? Sí, señora. Que les quede claro eso. Donde no hay policía judicial, lo asume policía de vigilancia. Ok, entonces ya sabemos que en aquel pueblo, en Arroyo Hondo, allá en Puerto Nariño, Amazonas, donde no hay policía judicial de la Policía Nacional, lo puede hacer la policía de vigilancia. Ojo que esto es fundamental para efectos del examen. Entonces, pero hay organismos que cumplen funciones de policía judicial en forma permanente, pero especial. En forma permanente y especial. ¿Qué significa eso? Que la cumplen en lo de su competencia, que cumplen funciones de policía judicial en lo de su competencia, permanente y especial. Y ahí encontramos a todas las IAS, ¿sí? A la Contraloría y a la Procuraduría. ¿Por qué permanente y especial? Porque solamente cuando la Contraloría vaya a pasar revista a una entidad, a la Policía Nacional, en cualquier departamento, llega a pasar revista de contratos. Eso que hace la Contraloría son funciones de policía judicial permanente y especial. Póngale apellido. ¿Cuál es el apellido de la función de policía judicial de los órganos de control? Permanente y especial, ¿sí? Permanente y especial, es decir, en lo de su competencia. Entonces, tenemos la Procuraduría, tenemos la Contraloría. Recuerde, venga, entonces si ya vimos constitucional, ¿quién es el que nombra al procurador? ¿Quién es el que nombra al procurador? Es una pregunta ahí como por cultura general. ¿Quién es el que nombra al procurador? ¿El Senado? Muy bien, el Senado. ¿Quién nombra al contralor? Congreso. El Congreso. El Congreso. Muy bien, entonces vamos bien. ¿Cuál es la función de la Contraloría? A ver, Edwin, ¿qué pasa? Controlar los recursos económicos, todo lo que tiene que ver con plata. ¿Controlarlos o verificarlos? Verificarlos. ¿Sí? Muy bien, Paola, muy bien, Diana. Verificar en qué se gasta la plata del Estado. ¿Y cuál es la función de la Procuraduría? Función de la Procuraduría. A ver. Investigar a los servidores públicos. Esa vaina. Investigar a los servidores públicos. Investigar a los servidores públicos. Entonces, mire, ellos, para adelantar un proceso disciplinario, para adelantar un proceso fiscal, tienen funciones de policía judicial permanente y especial. Y especial. ¿Quién más tiene? El IMPEC. ¿Sí? El IMPEC allá en la cárcel, allá en sus 4 barrotes, allá el IMPEC tiene unidad de policía judicial. ¿Quién más? La DIAN, Migración Colombia, las autoridades de tránsito,
la DIAN, Migración Colombia, autoridades de tránsito, que son, la DIAN y Migración Colombia son los organismos de vigilancia y control. La DIAN y Migración Colombia son organismos de vigilancia y control. ¿Qué otro organismo de vigilancia y control que no está ahí? Ojo, ¿qué otro organismo de vigilancia y control que ya vimos en la rama ejecutiva? No sé si Ana María ya alcanzó a ver la rama ejecutiva. ¿Qué otro organismo de vigilancia y control que vimos en la rama ejecutiva tiene funciones de policía judicial permanente y especial? O sea, debe estar aquí, Paola. Los alcaldes y los inspectores, mi comisario. No, doctora, no está en la ayuda. Mi comisario de la fiscalía, ¿no? No, la fiscalía tiene permanente, acabamos de hablar del CTI, allá permanente atrás. Lo vimos en la rama ejecutiva y no está aquí en la ayuda. Hagan el recorrido, ¿quiénes integran la rama ejecutiva mentalmente? Digamos que Edwin podría ser en un momento determinado, no está tan descabellada la idea, pero recuerde que la revisoría no pertenece a la rama ejecutiva, sino a los órganos electorales, ¿sí? Pertenece a los órganos electorales. ¿Cuál sería? Las superintendencias. Recuerde, las superintendencias cumplen funciones de policía judicial permanente y especial, porque recuerde que la super es la policía del Estado, ¿sí? La super es la policía administrativa del Estado. Las superintendencias son la policía administrativa del Estado. Y mire lo que encontramos acá. Dice inspectores y alcaldes. Cerramos con inspectores y alcaldes. ¿Qué significa eso? Entonces les vamos a colocar acá. Mire, ojo. Primero, policía judicial permanente. Dice PONAL y CTI. Y segundo, policía judicial permanente y especial. Permanente y especial. Entonces, aquí encontramos a quién. Encontramos a la Procuraduría, Contraloría, IMPEC, organismos de vigilancia y control, alcaldes y los inspectores. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si está ¿cómo se llama el director de la DIJÍN? ¿Cómo se llama el director de la DIJÍN? Uy, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama el director de la DIJÍN, doctores? Andrea, No sé. es su papá, Andrea. El director de la DIJÍN se llama el general López, ¿sí? El general López. ¿Cómo se llama el procurador? ¿Cómo se llama el procurador? ¿Qué pasa con esa cultura general, doctores? ¿Ah? ¿Qué pasa con esa cultura general? Se llama Fernando Carrillo, ¿sí? Fernando Carrillo. Entonces, está aquí mi general López, ¿sí? Y está el procurador. Y hay un muerto. Recuerde, está mi general López, que cumple funciones de policía judicial permanente, y está el procurador, que cumple funciones de policía judicial permanente y especial. Y hay un muerto al frente, ¿quién lo tiene que atender? Y hay un muerto al frente, ¿quién atiende ese proceso? En general, ¿Quién creen ustedes que lo tiene que atender? Recibo expresiones. Mi Viviana dice que mi general. general. Mi general, mi comisario. Jorge dice que mi general. ¿Por qué? ¿Por qué mi general? Porque él es de policía judicial. ¿Qué? Ponga el apellido, Paula. Porque él tiene funciones de policía judicial permanentes. Esa vaina. Porque tiene funciones de policía judicial permanentes. ¿Listo? Permanentes. Ahora, vamos al otro evento. ¿Qué pasa si está mi general López y está el doctor Felipe Córdoba, que es el contralor? Felipe Córdoba, que es el contralor. Está mi general López y Felipe Córdoba, que es el contralor. Y están revisando un contrato que hizo la policía, ¿sí? Y encontró un contrato mal hecho. Entonces empezó a recoger él encontró un contrato mal hecho. ¿Quién asume el caso? ¿Mi general López como policía judicial permanente o Felipe Córdoba como contralor? Felipe Córdoba como Felipe contralor. Córdoba como ¿Por contralor. qué? ¿Por qué? Porque él es
porque están revisando Porque algo cumple que la cometió la policía, o sea, hay una irregularidad dentro de la policía y pues por transparencia mi general no No, podría no revisar es la eso. respuesta, doctora porque Paola. cumple las Porque cumple policía funciones judicial permanente, especiales. ¿Por qué? ¿Permanente y qué? Porque Especiales. especiales. tiene Y permanencia y especial. especiales. Claro, entonces, porque Por- si yo me voy por la teoría de Paola Andrea, entonces, si yo le pongo el ejemplo, donde hay un hecho, un contrato mal hecho en la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Y está Miguel López y está el contralor y el contrato que fue mal hecho en la alcaldía de Bogotá, ¿quién asume la investigación? Si no fuéramos por la teoría de Paola Andrea, ¿sí? Vamos al caso. Hay un contrato mal hecho que está revisando la Contraloría ya en Bogotá y está mi general López y está el contralor. ¿Quién asume las funciones de policía judicial ahí? ¿Quién las asume? El contralor, ¿Por qué? porque tiene Porque funciones eso, permanentes y especiales. no, porque es su competencia, mi sargento. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué es su competencia? Porque él es el encargado de revisar los contratos. Y además Pues de eso, sí, cumple digamos, funciones permanentes especiales. especiales, como dice Ana María, porque es su función, es de su misionalidad, ¿sí? Es de su misionalidad. Ahora, ¿qué pasa si está el procurador aquí, el contralor y mi general López? Procurador, contralor, hagamos el monacho acá. A ver, dibujemos los tres. Recuerda que yo estudié fue Derecho y no dibujo, ¿sí? Que pero decir, no, es que ese Adolfo dibuja más feo que quién sabe qué. Entonces, procurador, contralor, ¿sí? Hagámosle una pistola a mi general López, ¿sí? Todos se ríen todos al mismo tiempo. Entonces, el contralor, el procurador. ¿Listo? Y encuentran a un servidor público, eh, lo encuentran en un vehículo oficial borracho, en un vehículo oficial borracho. ¿Quién en funciones de policía judicial, quién asume el caso? La Procuraduría, Procuraduría, mi comisario. ¿Por qué? La Procuraduría, mi porque comisario, porque él es encargado de investigar los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, muy bien. Entonces, la Procuraduría, muy bien. Pero si este servidor público llevaba un muerto en el baúl, ¿sí? Un muerto en el baúl, ¿quién asume ese caso? mi general, mi comisario. Mi general, muy bien, lo asume mi general. Pero si el muerto que iba aquí, el muerto que iba aquí era el que había falsificado unos contratos, ¿quién investiga eso? El Contraloría. contralor, mi comisario. Ah, bueno, entonces que nos quede claro que hay funciones de policía judicial permanente y funciones de policía judicial permanente y especial. Yo les cuento una historia. Yo me encontré por acá con un patrullero en una ciudad, por allá de Manizales, me acuerdo tanto, y él me decía, mi comisario, yo no creo en esos concursos. En esos concursos, eso está amañado, eso la gente no pasa ni en los de Bogotá. Yo he estudiado mucho, y es verdad, usted ha estudiado mucho, sí, yo he estudiado mucho. Vea, me decía mi comisario, mire, por ejemplo, una pregunta, decía, ¿quién hace el levantamiento de un muerto en un pueblo donde no hay policía judicial? Entonces, cuando me dijo, ¿quién hace el levantamiento de un muerto? Dije, si me está hablando de levantamiento, ya está llevado al berraco. Porque el levantamiento hace mucho rato que no se habla, ya no se habla de levantamiento de cadáver. Porque si estuviera colgado sería ¿qué? Bajamiento. Si estuviera en el agua sería sacamiento. No, ¿de qué se habla? No hablamos de levantamiento, ¿de qué hablamos? Inspección a cadáver. De inspección a cadáver. Entonces yo le dije, este man ya está mal del, ya no ha estudiado, pero baile que me bueno. Entonces me dijo, ¿es un muerto? ¿Quién hace levantamiento de un muerto en un pueblo donde no hay policía judicial? Entonces yo le dije, ¿quién lo hace? ¿Quién lo haría? A ver, ahora, antes de dar la respuesta de él, usted decide quién lo hace. ¿Quién hace esa inspección a cadáver en un pueblo donde no hay policía judicial? Policía de Policía de vigilancia. vigilancia. ¿Sí se da cuenta? ¿Sabe qué me contestó él? El inspector. Yo, mi comisario, claro, el inspector. Yo, no, amigo, está muy mal, usted no ha estudiado. El inspector lo hacía antes del año 2005. Antes del año 2005, el primero que iba a hacer un levantamiento en esa época, hoy ya una inspección a cadáver, era el inspector de policía.
Si el inspector no podía, entonces lo hacía la Policía Nacional. Esto ya cambió, porque mire que el inspector está aquí en segunda instancia. ¿Sí? El inspector está aquí en funciones permanentes y especiales, mientras que la Policía Nacional está en funciones permanentes. ¿Sí ve cómo tienen que estudiar? Ojo, ¿sí ve cómo tienen que estudiar? Entonces recuerde, funciones permanentes, Policía Uniformada, Policía Judicial de la Policía Nacional y CTI, y permanentes y especiales, es decir, en lo de su competencia, Procuraduría, Contraloría, el IMPEC, autoridades de tránsito, alcaldes e inspectores, y las entidades de vigilancia ahí, control. ¿Está claro o qué preguntas tiene? Ok, entonces está claro. Pero hay unas funciones de policía judicial que llaman funciones transitorias. Hay funciones de policía judicial que llaman funciones transitorias de policía judicial. Estas, ¿a quién se le dan? Solo al que la fiscalía disponga. Solo al que la fiscalía disponga se le dan las funciones de policía judicial. Solo al que la fiscalía disponga. Ejemplo, hoy en día las tienen las comisarías de familia. En Medellín la puede tener, me decían que hay una autoridad especial en el metro de Medellín para atender los suicidios y todo ese cuento allá. Allá en norte de Santander, en Catatumbo, le han dado función de policía judicial a los de la funeraria para que vaya a recoger los muertos y haga como una especie de inspección a cadáver, ¿sí? Le han dado funciones de policía judicial a la DIPOL, ojo, a la DIPOL, a inteligencia, para recoger en un momento determinado, recoger un elemento material de prueba. Entonces recuerde, si yo le pregunto a usted, si en un examen le saliera, ¿quién tiene funciones de policía judicial transitorias? ¿Le van a colocar? Yo les hago la pregunta. Les hago la pregunta. Cumplen funciones de policía judicial transitorias. Entonces dice, policía de vigilancia, 1, 2, el IMPEC, 3, a ver, pongamos uno bien raro por ahí. Las comisarías de familia y cuarto, a quien el fiscal disponga. Ahí. ¿Cuál es? Dice Edwin que la cuarta, Ana María que la cuarta. Cuarta, mi comisario. La cuarta, mi comisario. ¿Seguro? Cuarta, mi ¿Seguro? comisario. ¿Seguro, Jorge? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Última palabra. Sí, señor. Sí, La señor. cuarta. Mire que ahí, ¿por qué les coloqué comisarías? Para colocarles un distractor. Ah, es que mi comisario me enseñó que la comisaría. No, señor. Porque la comisaría lo puede tener hoy y mañana no. Entonces, es a quien la fiscalía disponga. Muy bien, Jorge, muy bien, Yesenia, Ana María, ya estoy juntando de policía Ana María y Edwin. ¿Sí? Entonces, díganme, por favor, las 3 formas de policía judicial. O me las escriben o las escucho. Las 3 formas de policía judicial. Una. Organismo de control permanente, permanentes y transitorias, permanentes y especiales y transitorias. ¿Seguro? ¿Seguro, Sí, Viviana? señor. Yesenia, ¿la escucho? Pasó Yesenia, se me Sí, voló. mi comisario, sí, Sí. no señor. Funciones permanentes, transitorias y en las casos en las que no hay. No. No. Ahí le faltó una Yesenia. Repítame la Yesenia. Las especiales. Repítame entonces todas. Permanentes, Uno. especiales y transitorias. ¿Está bien dicho eso, Edwin? Edwin, ¿usted qué opina? ¿Está bien dicho eso? Le falta el nombre, le colocó solamente el apellido. Esa vaina, Yesenia. Le falta el nombre, le puso solamente el apellido. A la Es segunda, la segunda. Policía Judicial Permanente, Policía Judicial Permanente y Especial y Policía Judicial Transitoria. Muy bien, Edwin, así es que es. ¿Sí? Ojo, nombre y apellido, Yesenia, por favor, Viviana. Nombre sí, apellido. Entonces resulta, como estamos hablando de un muerto, ¿se acuerdan que estamos hablando de un muerto? ¿Se acuerdan de nuestro caso? ¿Se acuerdan de nuestro caso? El muertico, ¿cierto? El muertico. Entonces, decíamos que llegó policía judicial. Ya sabemos, ¿cuál policía
¿Cuál policía judicial llegó acá a atender este caso? ¿Cuál llegó? ¿Llegó la Procuraduría? No, Llegó el No, IMPEC. la El IMPEC. No, La Policía permanente. Judicial Permanente. Ah, por eso, entonces el alcalde, porque está en un La pueblo, ¿cierto? Fiscalía y la Policía Nacional. la Policía Esa Nacional. vaina. Entonces llegó la Policía Nacional a través de la Fiscalía o la Policía Judicial de la Policía Nacional. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? ¿Cómo se va a llamar el uniforme de los de Policía Judicial? Paola Andrea, ¿cómo se llama el uniforme de los de Policía Judicial? ¿La dije? No, el uniforme, Paola. Jorge, Técnico. ¿cómo se llama? No, acuerdo uniforme. Yo, si ya vio en la clase, yo dije, a la Policía Judicial le vamos a colocar un uniforme que se llama... Voy a cobrar ponchera. Yo me encuentro con ustedes personalmente y les cobro ponchera a todos. Actos urgentes. Ujú. Así como el de la Policía de Vigilancia se Ángela, llama dámelo. primer respondiente, aquí lo vamos a colocar actos urgentes, ¿sí? Entonces, para efectos de pedagogía y que usted se lo grabe, el uniforme de Policía Judicial se llama actos urgentes. ¿Estamos? Actos urgentes. Ahora, vamos a hacer unos actos urgentes. Aquí, de acuerdo al caso, yo busco este marcador por acá. Otro marcador. Bueno, de acuerdo al caso, de acuerdo a este parroquiano lo mataron, lo violaron, ¿sí? Lo mataron, lo violaron, lo torturaron. Hay un lago hemático, ¿sí? Este es un lago hemático. Hay unas placas de una motocicleta que se cayeron ahí. Hay un arma de fuego. Pongámosle que aquí hay un celular, ¿sí? Y hay una huella. Bueno, usted llega como policía judicial. ¿Qué actos urgentes puede usted hacer? Recuerde, usted hace los actos urgentes que no afecten derechos fundamentales. Entonces, usted llega al lugar de los hechos, Policía de Vigilancia le entregó. Primer acto urgente. ¿Cuál? Mi comisario, ahí sí se Inspección a podría hacer. cadáver. ¿Cuál? Dígame, Andrea. Mi comisario, ahí sí se podría hacer lo de la entrevista, porque ya eso es un acto urgente, por ejemplo, a los labores de vecindarios, hay un testigo, se le puede hacer una entrevista. Yesenia me va a decir algo. Colocamos, entonces voy a colocar, vea, Andrea, voy a colocar entrevista. Voy a colocarle aquí entrevista. ¿Sí? Inspección al Entrevista. cadáver. Paola, me pone inspección a cadáver. Inspección a cadáver. Ahí ¿Cuál es también primera? podría hacer mi comisario la fijación de los elementos, elementos Fijación. físicos. Entonces, Edwin me dice que fijación, Andrea me dice que fijación, te voy a ponerle fijación acá. ¿Cuál es la primera diligencia? El cuerpo. El cuerpo del delito está acá. ¿Cuál es la primera diligencia, doctores? Ana María, Ayerly, ¿cuál es la primera diligencia? Paola. Mira lo que vamos. Todo lo que me han dicho y no hemos llegado a la primera diligencia. Inspección La al lugar de inspección. los hechos. Inspección al lugar de los hechos. Inspección al lugar de los hechos es la primera diligencia. Usted llega a un sitio y cuando ve el lugar de los hechos es lo que va a hacer. Usted va a examinar el lugar de los hechos. ¿Cómo lo va a examinar? A través de la primera diligencia, que es la inspección al lugar de los hechos, ¿sí? Inspección al lugar de los hechos. ¿Por qué inspección al lugar de los hechos? Porque no sabemos si hubo un delito o no hubo un delito. Por eso lo llamamos lugar de los hechos. En esa inspección al lugar de los hechos, como decía Edwin ahí, como decía Andrea, hay que fijarlos. Y según lo que escribió Edwin acá, lo fijamos a través de ¿qué? De Dice, fotografías. fotografía. ¿Qué más? Videos. Videos. ¿Qué más? Planimetría. Planimetría. Muy bien. Fotografía, video, planimetría. Ahí vamos a fijar el lugar de los hechos a través de fotografía, video o planimetría. Perdón un momentico. Por narración. Planimetría, videos y Narración. fotografía. Y la Narración narración. también. Dejemos la narrativa ahí porque estamos en un pueblito que es muy pobre, no tengo
celular, no tengo fotografía, entonces me llevo una grabadora, ¿sí? Y voy grabando el día de hoy, hoy estamos ¿a qué? A 7 de mayo, 7, 8, 9, no, 8 de Una mayo. narrativa, mi comisario. Sí, por narrativa, muy bien, Lina. Uy, Lina, qué rico verla por acá, bienvenida, ¿no? Mi comisario, es que salí tarde, discúlpeme, la oficina casi no llego. No, tranquila. Entonces, una narrativa, entonces, pero el día 8 de mayo, siendo las 20:00, se reunieron en tal parte la señora patrullera Andrea, el señor patrullero Edwin Contreras, a fin de hacer la inspección al lugar de los hechos de un presunto caso de homicidio. Eso es narrativa, ¿sí? Entonces, recuerde, por medio de qué se fija, video, fotografía, planimetría o narrativa, ¿listo? Por esos 4 medios. Entonces, ya tenemos aquí. Inspección al lugar de los hechos. Fijamos. ¿Qué vamos a fijar? El lugar de los hechos. ¿Qué más fijamos? ¿Qué más fijamos? Doctores, ¿qué fijamos? Las pruebas, mi comisario. Ojo. Entonces, ahí lo que dijo don Jorge es cierto, pero no tan cierto. Mire lo que dijo Edwin. Jorge, no son pruebas, son elementos materiales probatorios. ¿Listo? Son elementos materiales probatorios. Todavía no son pruebas, recuerde, son pruebas en el juicio oral. Aquí son elementos materiales probatorios. Entonces, lo vamos a fijar. Bueno, ¿cómo se fije? Ya dijimos que con planimetría, con fotografía, con video. Pero después de fijarlos, ¿qué hay que hacerle a ese elemento material probatorio? ¿Qué le hacemos a esta pistola? Ya la fijamos. Embalarlo, rotularlo, mi comisario, embalarlo y rotularlo. Se recolecta, se embala y se rotula. Dice Paola ¿Lina iba a decir algo? Que se embala y se rotula, mi comisario. Ok, entonces es RER. Recolecta, embala y rotula. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese elemento material probatorio, RER, ¿sí? Ratón el ratón. Recolecta, embala y rotula. Y una vez se recolecta, embala y rotula, ¿qué inicia? Una vez se recolecta, embala y rotula, ¿qué inicia a partir de ahí? La cadena de custodia. Muy bien, la cadena de custodia. La cadena de custodia, muy bien, Edwin. La cadena de custodia. ¿Esa cadena de custodia qué es? ¿Qué tan gruesa debe ser la cadena de custodia? ¿De qué grosor es la cadena de custodia? ¿De qué grosor es la cadena de custodia? A ver, Andrea. Es un documento, mi comisario, no, la cadena de custodia no. No es una cadena, no. No es una cadena y no es un documento. Ah, yo pensé que era una cadena. ¿De qué grosor entonces es el documento de la cadena de custodia? No tiene grosor. Ah, entonces no es un documento ni es una cadena. Es un procedimiento, ¿ok? La cadena de custodia es un procedimiento. ¿Para qué? ¿Qué garantiza la cadena de custodia? ¿Qué garantiza? Ojo, son palabras claves para efectos de examen, ¿sí? Son palabras claves para efectos de examen. ¿Qué garantiza la cadena de custodia? Suéltela, Paola, que usted se vio el video. La autenticidad. Esa vaina. Entonces, la cadena de custodia garantiza la autenticidad del elemento material probatorio. Ojo, fundamental en un examen. ¿Qué garantiza la cadena de custodia? La cadena de custodia garantiza la autenticidad del elemento material probatorio. Autenticidad del elemento material probatorio. ¿Queda claro eso? Ojo, póngale el ojo ahí a esas palabras claves, por favor. Póngale el ojo a esas palabras claves. Primero, ya sabemos que inicia la cadena de custodia. Ahora, segundo postulado, ¿dónde inicia la cadena de custodia? Ojo, ¿dónde inicia la cadena de custodia? Cuando se recolecta, se embala y se rotula, mi comisario. Ok, entonces la cadena de custodia inicia, ojo, pongámosle nombre y apellido, Paola, inicia con el servidor público que recolecta, embala y rotula. Inicia con el servidor público que recolecta, embala y rotula el elemento material probatorio. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos cosas. Ya sabemos que garantiza la cadena de custodia, dónde inicia. Ahora, ¿cómo termina la cadena de custodia? ¿Cómo termina la cadena de custodia? Con el perito, mi comisario. Le pegó en el palo. Falta otro.
Por orden de autoridad competente, mi comisario. Muy bien, Lina. Ojo, termina por orden de autoridad competente. Tercer factor de pregunta de exámenes que han salido. ¿Dónde termina la cadena de custodia? Por orden de autoridad competente. ¿Sí? Orden de autoridad competente. Cuarto. ¿Quién certifica la cadena de custodia? Cuarto. El perito. ¿Sí? Los peritos y policía judicial. Esa vaina, Andrea y Paola. Andrea al cuadrado. Los peritos y la policía judicial. ¿Quién certifica la cadena de custodia? Los peritos y la policía judicial. Ojo, que les quede muy claro esa parte. Subráyelo porque ya salió en exámenes y quiero que lo tengan claro ustedes ahí. ¿Quién certifica la cadena de custodia? Los peritos y la policía judicial. Quinto paso. ¿Cómo se le hace cadena de custodia a un macroelemento? ¿Cómo se le hace cadena de custodia a un macroelemento? Por video, fotografía, mi comisario. Sí. Muy bien, Lina, muy bien, Paola. Por video. A los macroelementos se le hace cadena de custodia a través de un video. Y es el video el que recibe cadena de custodia. ¿Sí? Es el video o las fotografías la que recibe la cadena de custodia. La que recibe la cadena de custodia. Volvámonos aquí tantico. A ver. Entonces estamos aquí en los actos urgentes. Estamos en los actos urgentes. Ya estamos hablando de la inspección del lugar de los hechos, cómo lo fijamos, la cadena de custodia. A ver qué más nos falta de la cadena de custodia. ¿Dónde inicia? Bueno. Sexto, ¿qué se hace con los remanentes? Te recuerde, los remanentes de la cadena de custodia serán guardados en el almacén. Los remanentes de la cadena de custodia serán guardados en el almacén. ¿Sí? En el almacén. Eso de la cadena de custodia. ¿Listo? Eso de la cadena de custodia. Ya llevamos, ¿cuántas diligencias llevamos? De actos urgentes. ¿Cuántas llevamos? 6, mi comisario. Ah, uno. Una, Lina, la inspección, no más. La inspección llevamos. Primera diligencia, la inspección. Lo que pasa es que la inspección hablamos de recolectar, embalar, rotular, hablamos de la cadena de custodia y los aspectos de la cadena de custodia. ¿Queda claro? Entonces llevamos un acto urgente. Segundo acto urgente. Mire, ahí está el lugar. Mi comisario, me hace un favor, me repite por Viviana. favor los remanentes de la cadena de custodia. ¿Me hace el favor? Remanentes. ¿Qué, Sí, Viviana? Viviana. Sí, señor, mi comisario, los remanentes. Recuerde, los remanentes del elemento material de probatorio examinado con cadena de custodia se guardan en el almacén. Los remanentes del elemento material de probatorio analizado quedan con cadena de custodia guardados en el almacén. Guardados en el almacén. Entonces ya llevamos la primera diligencia. Segunda diligencia. Recuerde, estamos aquí en el parroquiano muerto. Ya hicimos la inspección al lugar de los hechos. Segunda diligencia. ¿Cuál sigue, Lina? Jorge. Segunda diligencia. Suéltenla, no importa. A modo propio. Sí. ¿Cuál sería? ¿La entrevista, mi comisario? A modo propio. Todavía no. Miren. Sí. Suéltela. ¿Pero a modo propio qué, Jorge? Ojo, la inspección a cadáver. Mire que todavía tenemos el muerto aquí. El muerto todavía está ahí vivo. La segunda diligencia es la inspección a cadáver. Tiene nombre aparte. La inspección a cadáver. Pregunta, a ver, Mayerly, Ana María, Paola, ¿cómo me pone usted a hablar un muerto? ¿Cómo ponemos a hablar el muerto? Por necropsia, mi comisario. Esa faena, a través de la necropsia ponemos a hablar el muerto. Por eso hay que hacer una inspección a cadáver, ¿sí? Segunda diligencia, inspección a cadáver. Aquí está, mire, 1, 2, y esa inspección a cadáver, ¿qué nos sale? ¿Qué le pedimos al muerto? Necropsia. ¿Y qué es la necropsia? Un examen. Entonces, tercera diligencia, solicitud de exámenes. Tercera diligencia, solicitud de exámenes. Recuerda que el muerto es un elemento material probatorio. Por eso el muerto hay que embalarlo, rotularlo, ¿sí?
Hay que recogerlo, embalarlo y rotularlo al muerto, ¿sí? Al muerto. Y le vamos a pedir un examen. Como aquí decimos que el parroquiano fue torturado, fue violado, ¿sí? Torturado, violado. Le vamos a pedir una necropsia. ¿Qué más le pedimos a ese muerto? Para ponerlo a hablar. Ya le pedimos la necropsia. ¿Qué más le pedimos? ¿Los fluidos? ¿Cuáles? ¿Los qué? ¿Los qué, Pau? Fluidos, mi comisario, o sea, se le solicitan el examen de fluidos y demás. Ok, entonces le vamos a pedir exámenes de fluidos, exámenes de residuos de piel, ¿sí? Fluidos, residuos de piel, toxicología. Todos son los exámenes que usted puede pedir como policía judicial en un acto urgente. Ya llevamos 3. Cuarto, entrevistas. Aquí están. Entrevistas. ¿A quién entrevistamos? ¿A quién entrevistamos? A los testigos. A los testigos. Muy bien. Entrevistamos a los testigos. Entrevistamos a los testigos. A los Entrevistamos familiares. a los familiares del muerto, ¿sí? Que son testigos. Si hay una víctima de acceso carnal violento, ojo, si hay una víctima de acceso carnal violento, yo puedo solicitar exámenes, ojo, otra diligencia, solicitar exámenes a la víctima con su consentimiento, ¿sí? Solicitud de exámenes a la víctima con su consentimiento. Solicitud de exámenes a la víctima con su consentimiento. Recuerda que Mi comisario, Sí, dime. pero una pregunta, ahí por ejemplo usted también dice que también se podía hacer sin su consentimiento si la persona no quería, teniendo en cuenta que se revictimizaba. Claro, la persona puede decir, yo no quiero que me van a revictimizar, yo ya harto tengo con la violación para que usted me vuelva a traer, por ahí me lleve a medicina legal a que me juzguen toda esa vaina. Pero para fines pedagógicos, aquí en actos urgentes yo solamente puedo autorizar exámenes a la víctima con su consentimiento. Si no da el consentimiento, hacemos otra cosa, Lina, pero por pedagogía todavía no la digamos, ¿listo? Por pedagogía no la digamos todavía, ¿vale? Bueno, señor mi comisario, gracias. Ya tenemos exámenes a la víctima. Sexto, recuerde, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una placa y una moto. Encontramos un arma de fuego. ¿Qué podemos buscar? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde? Cuéntenme. En las bases de datos. ¿Qué hago yo en las bases de datos? Hola. Realizar búsquedas en bases de datos públicas, se puede realizar, valga la redundancia, la búsqueda de lo que pudo haber sucedido para poder esclarecer o llevar adelante la investigación. Entonces, búsqueda en bases de datos públicas, ¿sí? Yo puedo entrar a tránsito, puedo entrar a catastro, puedo entrar a la registraduría, a registro de instrumentos públicos, a saber quién era el parroquiano, quién es el dueño de la moto, ¿sí? ¿Quién es el dueño de la moto? ¿Quién es el dueño del arma? A balística, ya al CIARTA, en la Dijín. Gracias, Edwin. Estudios balísticos al arma de fuego. Aquí está en la solicitud de exámenes, lo que dice Contreras. En la solicitud de exámenes podemos solicitar estudios balísticos al arma de fuego. Entonces tenemos la búsqueda de las placas, la búsqueda del número del arma, el estudio balístico del arma, la necropsia del parroquiano, el estudio de la sangre. Sí, Viviana. Y ahí entraría también las huellas. La huella la recogí, hasta ahí vamos. La recogí nomás. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué huella? Como yo hice de pronto una necrodactilia acá, con registraduría por revisar ese cuento. ¿Sí? Pero hasta ahí, bases de datos públicos. Te recuerde, tenemos inspección al lugar de los hechos, inspección a cadáver, solicitud de exámenes, entrevistas, solicitud de exámenes a la víctima sin su consentimiento, búsqueda en bases de datos públicas. Me falta interrogatorio. ¿A quién le hago interrogatorio, doctores? Al indiciado, mi comisario. Muy bien. ¿Cuál es ¿Cómo lo hago, Lina? ¿Cómo hago ese interrogatorio? Con presencia del defensor, mi comisario. Listo, la tiene clara, Lina. Interrogatorio con presencia del defensor. Muy bien, Lina. Se ve que vio el video. Edwin también. Sí, señor. 8. Y cerramos el 8. ¿Con qué cerramos todo esto que hicimos? ¿Con qué lo cerramos? Con todo esto que hicimos, ¿con qué lo cerramos? Con el informe ejecutivo, mi comisario, Muy al bien. fiscal, que tenemos Informe 36 horas. ejecutivo. Muy bien. El informe ejecutivo
que lo debe pasar en un tiempo máximo de 36 horas. ¡Ojo! Objeto de pregunta. En los exámenes, ¿cuánto tiempo tengo para presentar el informe ejecutivo? Ya ha sido objeto de examen. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar el informe ejecutivo? Nos lo dijo Lina, 36 horas, ¿sí? 36 horas. Muy bien. Entonces, estos son los actos urgentes. Mire, ya tenemos dos pasos. Primer respondiente y actos urgentes. Primer respondiente y actos urgentes. ¿Sí ve? Ya llevamos dos uniformes. Uniforme de primer respondiente y uniforme de actos urgentes. Vamos a pasar. Indiciado, imputado, acusado, ¿es lo mismo? Edwin, no, yo no estoy. Dígame usted, Edwin. Si vio el video, usted me lo contesta. Si vio el video, usted me lo contesta. Recuerde, indiciados en la etapa de indagación, imputado cuando le imputen cargos y acusado cuando lo acusen. Es diferente la etapa del proceso. ¿Listo? Ojo, con este informe ejecutivo que me dijo Lina que pasáramos, me voy para donde el fiscal y con el fiscal, ¿qué es lo primero que voy a hacer con el fiscal? PM, ¿qué es PM? ¿Qué es PM? Paola. Programa metodológico. Muy bien. Programa metodológico. Entonces, con el fiscal voy a hacer, Andrea, el programa metodológico. El programa metodológico. ¿Qué es el programa metodológico? ¿Qué es? Donde la fiscal da todos los puntos como para aclarecer o sea, la posible muerte del parroquiano. Del nuevo 01. Entonces, el parroquiano. dice, sí, señor. ¿Sí? Ojo, muy bien, Andrea. Ojo, el programa metodológico es la planeación de la investigación que hace el fiscal con policía judicial. El programa metodológico es la planeación de la investigación que hace el fiscal con la policía judicial para esclarecer los hechos, ¿sí? Y es ahí donde salen las órdenes a policía judicial. Es ahí donde salen las órdenes a policía judicial. Entonces, como vamos a hacer las órdenes de policía judicial, aquí entramos a un terreno donde vamos a hablar de aquellas diligencias que tienen control posterior y aquellas diligencias que tienen control previo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el control posterior y qué es el control previo? Significa lo siguiente, que las diligencias que tienen control posterior son las que ordena el fiscal, sí, ordena el fiscal, se hacen y después vamos donde un juez de control de garantías a que no las revise. Las diligencias de control posterior son las que ordena el fiscal, se hacen y después vamos donde un juez de control de garantías a que les dé el aval, ¿sí? A que les haga control de legalidad. En este caso que estamos viendo, mira, hay un muerto, hay unas armas un arma de fuego, un lago hemático, todo ese cuento, por aquí encontramos un celular, encontramos una dirección, entonces, bueno, encontramos la placa. Cuando miramos la placa de la moto, me dijo Paola que se metió a tránsito. ¿Y qué encontró en tránsito, Paola? ¿Qué encontró allá en tránsito? La motocicleta, o sea, los documentos, no, esperen, ¿cómo se llama? Sí, suéltela. ¿A quién le figura la motocicleta? Suéltela. Bueno, sí. Suéltela, Jorge. Número de placa, ¿a quién le figura la motocicleta? ¿A quién le figura la motocicleta? Y encontramos que la motocicleta le figure a un señor, dice Pedro Pérez, y le encontramos la dirección y todo ese cuento. Entonces, ¿cuál es la primer diligencia de control posterior que vamos a ordenar? Verificación. ¿Cuál es la primera? ¿Ah? Verificación, esa motocicleta sí le corresponde a esa persona y si todavía es dueño de ella. Listo, ya verificamos si es el dueño. Y ahí encontramos el nombre, la dirección, el teléfono. ¿Qué vamos entonces, ¿qué ordena el fiscal? Primera diligencia de control posterior, ¿cuál es? A ver, investigadores, ¿qué vamos a hacer? Eso sería una orden judicial. ¿Y ¿Para qué? Lo que sería? Sí, pero ¿para qué? ¿Una orden judicial para qué? Para aclarecer. ¿Pero qué necesitamos hacer para esclarecerlo? Tener la motocicleta. No, capturarlo. No aparece todavía. Capturarlo no. ¿Y dónde está la motocicleta? ¿Dónde puede estar? En la casa. En la casa, sería un allanamiento. Allanamiento. ¿Sí ve? Entonces primero hago un allanamiento.
Allanamiento. Como tenemos la casa allá, tenemos la dirección y todo ese cuento, vamos a ordenar un allanamiento. Primer diligencia de control posterior, el allanamiento. ¿Sí? El allanamiento. Recuerde que el allanamiento, ¿sí? El allanamiento se hace entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Sí? El allanamiento se hace entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Pero si lo va a hacer después de las 6 de la tarde, tiene que avisarle al Ministerio Público. Si lo va a hacer después de las 6 de la tarde, tiene que avisarle al Ministerio Público. ¿Estamos? Tiene que avisarle al Ministerio Público. Ministerio Público. Es decir, se hace entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, pero le informamos al Ministerio Público. Vamos allá, le dejamos le reportamos, lo metemos al Facebook de él, le reportamos en el Facebook, mire, señor Ministerio Público, le vamos a hacer un allanamiento en tal dirección por si quiere ir. Él verá si va o no va. Si no va, igual se hace. ¿Listo? Lo importante es informar. Lo importante es informar. ¿Estamos? Bueno, allanamiento. Un allanamiento. Pero hay un allanamiento especial. Y es el que se le hace a las embajadas, ¿sí? Embajadas o cónsules, ¿sí? Embajadas o consulados. Ese allanamiento se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese allanamiento especial que se hace a las embajadas o consulados se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Estamos? Hay que mandarle un informe y ellos responden en 24 horas. Ellos responden en 24 horas. Hay que mandarle un informe a esa embajada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y él responde en 24 horas para poder ir a hacer el allanamiento. No va a encontrar nada, pero es el protocolo que tienen que cumplir. Es el protocolo que tienen que cumplir. ¿Listo? Entonces, entramos a la casa de ese señor. Hicimos el allanamiento. Encontramos la moto. ¿Sí? Encontramos la moto. Encontramos una agenda de teléfono, pues no lo encontramos a él. ¿Sí? No lo encontramos a él. Pero encontramos una agenda con teléfonos. ¿Qué otra diligencia podemos ordenar entonces? ¿Qué otra diligencia ordenamos? Segunda diligencia. O sea, en el allanamiento encontramos fotografías, encontramos videos, encontramos una agenda con números telefónicos, ya hicimos el registro en la casa, todo ese cuento. ¿Qué más podemos? Entonces, ordenemos otra diligencia. Ya sabemos que el man no estaba, hay que seguirlo buscando. ¿Qué diligencia ordenamos? La retención de correspondencia. Pongámosla por acá. Tercero, Interceptación de comunicaciones. Sí, mi comisario, en ese caso sería la interceptación de comunicaciones. Interceptación de comunicaciones, listo. Le chuzamos el teléfono, ¿sí? Le chuzamos el teléfono. Y el hombre empezó a hablar por teléfono. Mire, vea que sí, vamos a buscar un conductor, ¿sí? Ojo, van a buscar un conductor, pero la línea se cayó. Se cayó. El hombre no volvió a hablar por ahí. Fue a mandar cartas más bien. ¿Qué diligencia ordenamos? Ahora sí seguiría la de correspondencia. Muy bien, retención de correspondencia. Entonces empezamos, le tuvimos como 5 o 6 cartas, ¿sí? 5 o 6 cartas y el hombre no volvió a mandar cartas. Empezó a trabajar puro WhatsApp y puro correo electrónico. Puro WhatsApp y puro correo electrónico. ¿Qué diligencia ordenamos? Recuperación de información de productos de datos, mi comisario. Sí, recuperación de información dejada en la transmisión de datos, ¿sí? Cuarta diligencia, recuperación de información producto de la transmisión de datos, ¿sí? Recuperación de información producto de la... Entonces, ahí está el WhatsApp, está el correo electrónico, nos metimos a la casa otra vez, le encontramos un computador, nos trajimos el computador, todo ese cuento. Ojo, estas cuatro diligencias tienen un control posterior en 24 horas. Ojo, pregunta de examen. ¿En cuánto tiempo se debe hacer control posterior ante el juez de control de garantías de un allanamiento, una interceptación, una retención de correspondencia y una recuperación de información dejada en datos? ¿Cuánto tiempo? 36 horas. No. 24 horas. 24 horas. Que les quede 24 horas. Las únicas diligencias que tienen control posterior en 24 horas
es allanamiento, interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia y recuperación de información dejada en la transmisión de datos. Tienen control posterior en 24 horas. Control posterior en 24 horas. 24 horas. Pero esas 24 horas las vamos a partir en dos. ¿Para quién? Esas 24 horas partimos en dos. ¿Para quién? 12 para el fiscal y 12 para el la juez. policía judicial. Esa vaina. 12 de policía judicial al fiscal y 12 del fiscal al juez de control de garantías. 12 de policía judicial al fiscal y 12 de policía de fiscal al juez de control de garantías. Entonces, recuerde, esas 4 diligencias tienen control en 24 horas. Entonces, como el tablero que yo tengo no es como el de Juan Diego Alvira, sino que este es el manual, voy a borrar aquí para poder seguir. Pero ustedes siguen de ahí para abajo, ¿sí? Ustedes sigan de ahí para abajo porque necesitamos que tenga eso en una mnemotecnia bien. Bueno, entonces resulta que ya encontramos que el man está moviendo en unos carros y tiene como una casa por allá en Los Rosales, ¿sí? O por allá en Laureles, en Medellín, o por allá en Tuluá, en una parte buena. Entonces, ¿qué le ordenamos? Ya sabemos, más o menos se mueven 4 o 5 casas. ¿Qué ordenamos? ¿Qué diligencia ordenamos? Allanamiento de las casas, el comisario. No, que hicimos allanamiento. Y no sabemos en qué casa Vigilancia y está. seguimiento, mi comisario. Vamos a seguirlo. Entonces, sí, primero, vigilancias y seguimientos. Vamos a seguirlo primero a ver qué tiene por allá Jorge. ¿Sí? Vamos a hacer la vigilancia y seguimientos. ¿Cómo le parece que en esa vigilancia y seguimientos nos dimos cuenta que el hombre está buscando un conductor y una empleada del servicio? El hombre está buscando un conductor y una empleada del servicio. ¿Qué diligencia ordenamos? Agente cubierto. Muy bien. Un agente encubierto. Mire, ¿cuántas diligencias llevamos? ¿Cuántas diligencias llevamos por todas de fiscal? 6 por el momento, Muy mi bien, comisario. 6 por el momento. Entonces ya tenemos vigilancia y seguimientos, agente encubierto. El agente encubierto es producto de la infiltración. Recuerde, yo cuando voy a infiltrar una banda, le meto un agente encubierto, que puede ser un servidor público o un particular. ¿Sí? Un servidor público o un particular. Listo, nos dimos cuenta que el hombre va a mandar medio kilo de cocaína para Europa. Va a mandar una muestra, ¿sí? Va a mandar medio kilo de cocaína para Europa y la va a mandar con el agente encubierto. ¿Cómo se llama eso? Entrega vigilada. Muy bien, Andrea. Vamos a hacer una entrega vigilada. Tercera diligencia, entrega vigilada. Es decir, para que él lleve ese medio kilo de cocaína, lleve la muestra. ¿Incautamos esa cocaína o no la incautamos? No. porque se va a No. hacer No, porque vamos a hacer la investigación, ¿cierto? Vamos a hacer la investigación. Entonces, vigilancia y seguimientos, agente encubierto, que es la infiltración, y la entrega vigilada. Y la entrega vigilada. Nos dimos cuenta, a ver qué más tenemos por acá. Allanamiento. Agente encubierto, infiltración. A ver, vamos a por acá. A ver. Listo. Nos dimos cuenta que en el allanamiento que entramos con Jorge y Contreras, en el allanamiento donde entramos, encontramos allá y aquí en el lugar de los hechos, aquí en el lugar de los hechos encontramos sangre. ¿Sí? Sangre. ¿Qué puedo yo ordenar con esa sangre? Tomar una muestra. Claro, tomo la muestra y ¿qué examen le ordeno? Muy bien, Contreras. ADN. Muy ADN. bien. Te es una prueba de ADN para establecer la raza, ¿sí? Color, raza, color, hasta sexo, va por ahí. Entonces, muestras de ADN para establecer eso. Recuerde, esas muestras de ADN no involucran al indiciado. Este examen de búsqueda de ADN no involucra al indiciado, sino el lugar de los hechos. El lugar de los hechos. ¿Listo? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Resulta, ahí sí, como dijo Buitrago, nos metimos a una casa y en el patio de la casa encontramos un muerto enterrado.
en el patio de la casa encontramos un muerto enterrado. ¿Qué le hacemos a ese muerto? ¿Exhumación o inspección? La Inspección, mi exhumación. comisario. Exhumación porque ya está enterrado en Inspección. la casa. Entonces, No, Lina me dice que inspección. inspección. Porque Paola, ¿qué me dice? exhumación es cuando está en un cementerio. Exhumación, mi comisario, porque ya está enterrado ahí en la casa. Ok, Yo ok, también digo que exhumación, mi comisario. yo también es quién. Andrea, No alcancé a verla. Andrea. Entonces, y Lina me dice que es una exhumación también, ¿cierto, Lina? No, es una inspección, mi comisario, ¿Por porque qué? exhumación es cuando se encuentran en un cementerio. no. ¿Usted qué opina, Andrea? Pues mi comisario, no sé, yo he trabajado pues en la parte investigativa y acá en Medellín pues en lugares encontraron cadáveres y se hacía ya una exhumación con antropólogo, pues con una persona ya diferente a Ok. la inspección. Mire, ojo, Andrea, que eso es lo que le pasa muchas veces en la parte de afuera de la práctica, que en la práctica nos llenamos muchas veces de errores. La exhumación, usted solamente exhuma al que inhuma, como dice Lina. Usted solamente exhuma al que inhuma. ¿Y a quién inhuma? Al que mete a un cementerio. O sea, toda exhumación es porque ya hubo una inhumación legal. Los cadáveres, las fosas comunes que encuentran, que yo he escuchado lo que dice Andrea, es cierto, yo he escuchado que el CTI llama exhumación cuando encuentra una fosa común. Legalmente no es exhumación. O sea, para efectos de examen, Andrea, por favor, cambie el chip y dígale a los compañeros suyos, legalmente usted va a exhumar a aquel que está enterrado en un cementerio y lo va a exhumar ¿para qué, Lina? ¿Para qué lo va a exhumar? Ahí sí, mi comisario, pues para verificar si hay alguna otra prueba en el cadáver. Para eso, ¿sí? Por ejemplo, estos días, hace como un mes, exhumaron unos restos del cementerio central de Bogotá, todavía hay gente del Palacio de Justicia que los habían enterrado como NN, Andrea, los habían enterrado como NN, pero los exhumaron para hacer pruebas de ADN, ¿sí? Los exhumaron. Pero lo que, lo que usted encuentre en fosa común o enterrado ilegalmente, lo que usted va a hacer es una inspección a cadáver. ¿Queda claro, Andrea? Lo que hace es una inspección a cadáver. Sí, ¿Queda señor, claro? queda claro, mi comisario. Ok, bueno. Sí, señor, Entonces, muy claro. colocamos aquí exhumación. Exhumación, pero vamos a hacer una exhumación. ¿Dónde hicimos una exhumación? Porque recuerde que a este parroquiano, mire, el que está muertico acá, el médico legista le faltó hacerle una prueba. Como estuvo violado, ¿qué pasa cuando hay violación? ¿Qué pasa cuando hay violación? En la experiencia de ustedes. Cuando hay un acceso carnal violento, ¿qué pasa? ¿Qué se le ocurre? Hay forcejeo, ¿sí? Generalmente hay forcejeo, hay intercambio de pruebas. Intercambio de pruebas, puede haber incluso repulsa, arañatazos, ¿sí? Alguna cosa. Entonces resulta que este man que lo violaron, el hombre pudo haber quedado con residuos de piel debajo de las uñas. Entonces, vamos a ordenar una exhumación para hacer una exploración de, muy bien, Contreras, quedan hematomas. Le va a hacer una inspección debajo de las uñas para saber qué residuos de piel pueden haber quedado allá. Para eso es la exhumación. Entonces, ¿llevamos cuántas diligencias? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diligencias llevamos, ¿cierto? ¿Qué encontramos, Paola, Andrea? ¿Qué encontramos en el primer allanamiento, si se acuerdan? ¿Qué encontramos en el primer allanamiento que nos sirva acá? La agenda. La Con los agenda. ¿Qué más telefónicos. encontramos? Con la agenda intersectamos, ¿cierto? Pero encontramos otras cosas. Encontramos unos videos y encontramos fotografías, ¿cierto? Encontramos videos y encontramos fotografías. Mire la raya que le trazo acá. Ojo, mire las diligencias que llevamos. Llevamos allanamiento, intersectación. Llevamos, muy bien, Edwin. Allanamiento, intersectación, retención de correspondencia, transmisión de datos 4, vigilancia y seguimiento 5, agente encubierto 6, infiltración 7, entrega vigilada 8, búsqueda en bases de datos de ADN 9, exhumación 10. Exhumación 10. Esas 10 diligencias, esas 10 diligencias, estas que dijimos aquí, Andrea, tienen un control posterior en 36 horas. ¿Sí?
Estas últimas que dijimos tienen un control posterior en 36 horas. Un control posterior en 36 horas. ¿Ante quién es el control posterior? Ante juez de control Juez de garantías. Esta vaina. Ante el juez de control de garantías. Ante el juez. Pero hay una diligencia que vamos a hacer con lo que encontramos en el allanamiento, que no tiene un control posterior inmediato, sino en el tiempo. Hay una diligencia que vamos a hacer con lo que encontramos en el allanamiento. ¿Qué encontramos? Fotografías y videos. Entonces, ¿qué diligencia vamos a hacer? ¿Cuál, Andrea? ¿Cuál hacemos? A ver, ¿cuál? Con las fotografías, ¿qué hacemos? Un reconocimiento en fila de personas, mi comisario. Entonces, vamos a hacer dos diligencias. Primero, un reconocimiento en álbum fotográfico, ¿sí? Un reconocimiento en álbum fotográfico y un reconocimiento en fila de personas. O sea, cuando esté el parroquiano, es en fila de personas, pero como no está el parroquiano, es en álbum fotográfico. Ojo con las dos diligencias. Reconocimiento en álbum fotográfico y reconocimiento en fila de personas. Características del reconocimiento en fila de personas y en álbum fotográfico, Paola, Olina, o Andrea. Que sean 6 personas y 7 con el indiciado, mi comisario, que tengan características 6 negritos y un blanco. similares. 6 negritos y un blanco. O 6 blancos y un negrito. Pues cualquiera de las dos. ¿Seguro? ¿Puedo colocar 6 blancos y un negro? No, mi comisario, no, pues que tengan características similares. Ah, bueno. Entonces, porque si pongo 6 blancos y el negro que es el indiciado, dígame. No. ¿Ah? Sí. No. Entonces, características similares. Ojo, entonces, mira lo que nos está diciendo Lina y Paola. Primer requisito, que sean mínimo 6 personas más el indiciado 7. Entonces son 7 personas. Primer requisito. Segundo requisito, características similares. ¿Sí? Tercer requisito. ¿Cuál? Tercer requisito. Tiene que estar Ministerio Público y abogado. Tercer requisito. Tiene que estar Ministerio Público y abogado defensor. Ministerio Público y abogado defensor. Tercer requisito. Cuarto requisito. Cuarto requisito. Que el se debe parroquiano. hacer mínimo 2 veces, mi comisario. Muy bien. El reconocimiento se debe hacer mínimo 2 veces. El reconocimiento se debe hacer mínimo 2 veces. Cuarto requisito. El hombre, o sea, en el reconocimiento, ustedes ya saben, se ubica el parroquiano donde quiera y se debe hacer mínimo 2 veces. Quinto requisito. Hay que levantar un acta de la diligencia. Ojo, hay que levantar un acta de la diligencia. Un acta de la diligencia. Ojo, son esos 5 requisitos. ¿Nos falta alguno? Son esos 5 requisitos que debemos tener en cuenta para el reconocimiento en álbum fotográfico o en fila de personas. En álbum fotográfico o en fila de personas. Mire todas las diligencias. A ver, ¿quién es juicioso y me copia todas las diligencias ahí en el chat? Para yo borrar aquí en el tablero. Las de control posterior. ¿Quién es todo juicioso y me copia las diligencias ahí en el chat para yo borrar estas del tablero? ¿Sí? Para borrar estas del tablero. Es más, las voy a borrar todas ya, voy a bajar el dibujito nomás. El dibujito nomás. ¿Qué acabamos de ver entonces? Muy bien, Edwin, gracias. Todas. ¿Qué acabamos de ver? Ojo, las diligencias que va a escribir Edwin ahí en el chat para que por favor tómenle una foto, grábeselas. Esas diligencias se llaman diligencias de control posterior. Es decir, usted en la ley 906 las va a encontrar diligencias sin control judicial previo. Sin control judicial. Diligencias sin control judicial previo. ¿Cuáles son? Las que va a escribir Edwin, que ya estudió una, el allanamiento. 2, la interceptación. 3, la retención de correspondencia. ¿Sí? Retención de correspondencia, que es CONCEP. 4, la que nos decía Lina. ¿Sí? La recuperación de información dejada en la transmisión de datos. La recuperación de información dejada en la transmisión de datos.
Muy bien, ya llevamos. Es de comunicaciones, pero bueno, es de comunicaciones. Ya llevamos 3. Entonces me ponga la 4. Póngale, Edwin, solamente transmisión de datos. Póngale transmisión de datos, que la palabra, la frase es muy larga. Pongámosle transmisión de datos solamente. Transmisión de datos. Eso. Esas 4 diligencias, ¿sí? Esas 4 diligencias, siga copiando Edwin mientras tanto. Esas 4 diligencias para todos, para Mayerly, para Ana María, ¿en cuánto tiempo tienen control judicial? Ah, pues Edwin se les tiró ahí. ¿En cuánto? En 24 horas. 24 ¿sí? horas. Muy bien, en 24 horas. Está muy enérgico Edwin Contreras allá. Y las demás diligencias, es decir, las otras 10 diligencias, las otras 8 diligencias, tienen control posterior en 36 horas. En 36 horas. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la clase del día de hoy? Vamos a cerrar la clase del día de hoy en la siguiente manera. No se mate aprendiéndose todas esas diligencias. No se mate con eso. Yo las tengo que decir porque es clase. Pero para efectos de un examen, haga por sustracción de materia. Ana María, ¿usted qué profesión tiene? Haga por sustracción de materia, ¿sí? Vamos a ver, para efectos de un examen, vamos a hablar de sustracción de materia. Ok, doctora ingeniera, entonces usted maneja algo de números y de sustracción de materia. Entonces, la ingeniería industrial nos va a decir, entonces ya tenemos actos urgentes, ojo, tenemos primer respondiente, ¿sí? Segundo, actos urgentes. Tercero, diligencias de control posterior. Y cuarto, vamos a hablar diligencias de control previo. Diligencias de control previo. Diligencias de control previo. Entonces, nos vamos a aprender estas. El resto son posterior. Nos vamos a aprender estas, que estas son 6 apenas. El resto son posterior. Primera, es la orden de captura. ¿Sí? Orden de captura. Primera diligencia de control previo. Es decir, antes de yo capturar a alguien, tengo que ir donde el juez de control de garantías que me autorice esa captura. Primera diligencia, orden de captura. ¿Quién ordena la captura? Dijimos, cuando estudiamos Derecho Constitucional en Colombia, ¿quién ordena la captura? Un juez de control de Un juez garantías. de control de ¿O quién garantías. más? ¿O quién más? ¿Un juez o quién más? El juez. O un fiscal cuando el juez. Esa vaina, Jorge. Entonces, digámoslo, Jorge, o un fiscal en forma excepcional, ¿sí? O un fiscal en forma excepcional. ¿Queda claro, Jorge? Un fiscal en forma excepcional. No más. Entonces, usted priva la libertad o por orden de captura o por flagrancia, ¿se acuerdan? Orden de captura o flagrancia. ¿Y la orden de captura de quién? De un juez de control de garantías o de un juez y un fiscal en forma excepcional. Entonces, primera, orden de captura. Segunda, ¿se acuerdan que aquí encontramos unas huellas y encontramos sangre? ¿Qué podemos ordenar, Inspección Lina? corporal. Una inspección Obtención de corporal. muestra. Bueno, ¿qué me dijiste, Paola? No, mi comisario, esa no iba. La obtención de muestras. No, también. Vamos a poner aquí primero la toma de muestras, ¿sí? Al indiciado o al imputado, ¿sí? Imputado o imputado, igual se va a imputar, ¿cierto? Entonces, la toma de muestras, entonces como hay una huella, vamos a tomar una huella del pie. Como hay sangre, vamos a tomar una muestra de sangre de fluidos. Vamos a tomar una muestra de sangre de grafía, de firmas, una toma de sangre de ADN. Como le hicimos un examen de fluidos al muerto, Paola ordenó, vamos a ver si tiene examen de fluidos eróticos ahí para cotearlos con lo que encontramos en el cuerpo. Vamos a hacer una toma de muestra, puede ser de una mordida, ¿sí? De una pisada, de una huella, una toma de muestra de una, ¿cómo se llama? De voz. De voz, de voz, de voz. No de usted, sino de voz, ¿sí? Me llama fonoaudiología, ¿sí? De fonoaudiología. Eso se llaman tomas de muestras. Muy bien, Paola. Ahora toquemos la de Lina. Una inspección corporal. ¿Sí? Una inspección corporal. Es decir, vamos a buscar, como hubo forcejeo, a ver si hubo huellas, arañatazos o alguna cosa en el cuerpo.
sea, la inspección corporal es para encontrar huellas en el cuerpo. Ojo, un tatuaje, una herida, droga en las cavidades naturales, un tatuaje, una herida, droga en las cavidades naturales, armas, alguna cosa. Recuerde que en la cárcel las mujeres entran con armas blancas en las cavidades naturales, entran con droga, los hombres también en las cavidades naturales, ¿listo? Entonces, eso es una inspección corporal, es muy invasiva. Y como es muy invasiva, necesita un control previo del juez de control de garantías, ¿sí? Un control previo del juez de control de garantías. ¿Qué más buscamos, Lina? ¿Qué otra diligencia? Un registro personal, mi comisario. Vamos a hacer un registro. Entonces vamos a ordenar un registro personal. Ojo, Ana María, vamos a ordenar un registro personal. Pero este registro personal es con fines de investigación, Ana María. Con fines de investigación. No es el registro que hace la policía en la calle. No, este registro lo tiene que hacer policía judicial porque vamos a buscar una prueba. Es decir, como ya tenemos capturado al parroquiano o lo vamos a capturar, necesitamos requisar porque nos dicen que él en el bolsillo, ¿sí? Nos dicen que en el bolsillo anda con la lista de los contactos. En el bolsillo anda con la lista de los contactos. Denme un permisito, yo miro aquí. Okay. Bueno, un registro personal, ¿sí? Un registro personal. Ese registro personal, como decía Lina, es para buscar elementos y lo hace policía judicial, no lo hace policía de vigilancia, no lo hace policía de vigilancia. Mire, ya llevamos 4 diligencias: orden de captura, toma de muestras, inspección corporal, registro personal. ¿Cuál más nos falta? Búsqueda En bases selectiva de en las datos bases de datos. privados. Ojo, quinta diligencia, búsqueda en bases de datos privados. Entonces, vamos a meternos a Claro, a Tigo, a ver el hombre que tiene ahí. Vamos a encontrar, vamos a meternos a la zona bancaria, a ver qué cuentas tiene el hombre. Entonces, como son datos, bases de datos ya más privadas, vamos a meternos a una base de datos, al CIAT, puede ser, vamos a meternos al CIAT, a ver si el hombre trabajaba como no uniformado en la policía o qué hacía, ¿sí o no, Ana María? Entonces, vamos a ver qué hay por allá en esa base de datos. Como todo eso es privado, vamos a estudiar a ver la historia clínica. Todo eso es privado, necesita una orden de control previo. Y cerramos, ¿sí? Con un examen a la víctima, ahí Lina, sí, sin su consentimiento. En los casos de violencia sexual, entonces lo que decíamos al comienzo, si la víctima no quiere, entonces vamos donde un juez de control de garantías para que nos ordene un examen a la víctima sin su consentimiento. Examen a la víctima sin su consentimiento. ¿Sí? Mire que ahí tenemos ya 6 diligencias. 6 diligencias de control previo. Es decir, las ordena el fiscal, hay que ir primero donde el juez de control de garantías, para poder establecer si las autoriza o no las autoriza. Te recuerde: inspección corporal, registro personal, obtención de muestras, búsqueda selectiva en bases de datos, orden de captura y exámenes a la víctima sin su consentimiento. Entonces, ojo, para efectos de examen, vamos a aprendernos esas 6 diligencias. Las demás son de control posterior. Pregunta, entonces ya, si hacemos eso por sustracción de materia, como dice Ana María, matemáticamente hablando, por sustracción de materia, si yo hago una pregunta y usted me la contesta, pero ahí sí todos me la contestan, excepto pues Andrea, como que no tiene forma de contestar por escrito, me la contestan por escrito. Yo le digo la diligencia y usted me dice si es previo o posterior. Yo le digo la diligencia y usted me dice si es previo o posterior. Allanamiento. Previo. Posterior, mi comisario. ¿Qué va a estudiar? Muy Previo, bien. mi comisario. Ojo,
Muy bien. Posterior. Jorge, Andrea, posterior. Le pregunto a Jorge, ¿está en los previos? No, ¿Usted lo ve aquí en la pantalla en los previos? ¿Ve el allanamiento ahí? Pregunta, ¿ve el allanamiento ahí, Jorge? Lina, ¿está en los previos? No, señor, mi comisario. Entonces, ¿qué es? Posterior. posterior. Si no está en los previos, es posterior. Otra. Intersectación de comunicaciones de un ministro. Intersectación de comunicaciones de un ministro. ¿Previo o Posterior. posterior? ¿Previo o posterior? Yesenia, ¿por qué es posterior? Previo. Yesenia, ¿por qué es posterior? Porque, mi comisario, porque solamente está como la de la orden del fiscal o del juez, la orden, luego sigue la toma de muestras, luego la inspección corporal, luego el registro personal, luego la búsqueda en base de datos y el Entonces, examen. hagámosla más fácil. Lina, ¿por qué es posterior? Porque es posterior, mi comisario, porque no es tan previo. Eso. ¿Por qué es posterior? Porque no están los previos. Ahora, digamos otra diligencia. Otra diligencia, usted me dice si es previo o posterior. Entonces se la voy a poner más larga. Si es previo, posterior o acto urgente. Previo, posterior o acto urgente. Interrogatorio. Interrogatorio. Previo, posterior o acto urgente. Interrogatorio. Acto urgente, mi comisario. Yo solamente vi un montón de cuadernos, escuché las hojas por ahí pasando, ¿no? Muy bien, Mayerly, muy bien, Viviana. Yo escuché las hojas por ahí pasando. ¿Sí? Acto urgente, muy bien. Examen a la víctima sin su consentimiento. Examen a la víctima sin su consentimiento. Previo, mi Control comisario. previo, mi comisario. Muy bien, vamos cogiendo el ritmo. Vamos cogiendo el ritmo. Agente encubierto. Agente encubierto. Pero eso es rápido. Agente encubierto. Control Muy bien, Edwin. posterior. Muy bien, Edwin. Muy bien, Mayerly. Muy bien, Ana María. Muy bien, ¿quién contestó por allí? ¿Andrea? Sí, señor, control posterior. Muy bien, posterior. ¿Sí? Posterior. Muy bien. Registro personal. Registro personal. Eso, ¿qué pasó con ese cuaderno, Jorge? Ahí se escuchó la hojita, no soy yo, eso es una prueba. ¿Sí? Registro personal. Me dice Lina, me dice Mayerly, me dice Viviana. ¿Quién más? Edwin, que me estudió ahí. Ana María. Previo, mi comisario. Yesenia. Paola. Ya Yesenia no la he escuchado. Muy bien. Previo. ¿Tiene control? ¿Entonces queda claro? Te recuerde, hay 4 momentos. Grábense esto para el examen, por favor. Esto para el examen, que no se les vaya a olvidar. Hay 4 momentos. Hay 4 momentos en policía judicial. ¿Sí? 4 momentos. Primer respondiente. Segundo, actos urgentes. Tercero, diligencias de control posterior. Y 4, diligencias de control previo. ¿Cuáles tiene usted que hacer para un examen? Primer respondiente, actos urgentes. Y estas 2 las sacamos por sustracción de materia. Pero impajaritable, usted tiene que aprenderse acto urgente y primer respondiente. Estas no es tan necesario porque yo me las voy a aprender por sustracción de materia. Es decir, en el examen, como el examen siempre es verdadero el texto, siempre me va a caer una o de posterior o previo. Apréndase las previas. Lo demás es posterior. Apréndase las previas. Lo demás es posterior.
¿Queda claro? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? Mi comisario, me hace un favor, me repite la parte posterior donde dice que se tiene que presentar después de 24 horas, donde usted dice que se dividen en dos, que es 12 para policía judicial y 12 para fiscal. Recuerden, hay 4 diligencias que tienen un control posterior en 24 horas, que es allanamiento, interceptación, retención de correspondencia y recuperación de información dejada en la transmisión de datos. Esas 4 diligencias tienen control en 24 horas, pero esas 24 horas se dividen en 2 personas. Son 12 horas para policía judicial, es decir, policía judicial terminó el allanamiento, salimos de la casa del allanamiento y empiezan a contar 12 horas para yo ir donde el fiscal. Señor fiscal, le traigo lo del allanamiento. Cuando yo le entregué al fiscal, el fiscal tiene 12 horas para ir donde el juez de control de garantías. Y llega donde el juez de control de garantías y le dice, señor juez de control de garantías, esto es lo del allanamiento. ¿Cuánto tiempo pasó máximo? 24 horas. ¿Queda claro, Viviana? Ese es el tiempo. O sea que las primeras 12 horas es para policía judicial nomás, ¿sí? Sí, no más para policía judicial. Gracias. Y las otras 12 horas son para fiscalía. Ahora, requisitos para reconocimiento en fila de personas su álbum fotográfico, Ana María, recuerde, primer requisito, mínimo 7 personas, ¿sí? 6 personas y el indiciado, 7 personas, 6 y el indiciado, primer requisito. Segundo requisito, de características similares, es decir, no pueden, si el imputado soy yo, no me van a colocar 6 gordos y yo, porque de una vez me quemo, ¿sí? Entonces, características similares. Tercer requisito, el parroquiano tiene que estar, se hace 2 veces, mínimo 2 veces, parroquiano se ubica donde quiera, hay que hacerlo 2 veces, es decir, ubíquese usted en el puesto 4, ¿a quién señala? Al del puesto 4, listo, cámbiense, se voltean y se ubican en el puesto 6, ¿a quién señala? Al del puesto 6, listo, 2 veces mínimo. Cuarto requisito, tiene que estar Ministerio Público y Defensor. Tiene que estar Ministerio Público y Defensor. Y quinto requisito, hay que levantar un acta de la diligencia. Quinto requisito, hay que adelantar un acta de la diligencia, Ana María. ¿Queda claro? Ok. Bueno, mis queridos compatriotas, por favor, tienen plazo hasta el domingo, ¿sí? Tienen plazo hasta el domingo para ponerse al día en constitucional, penal y procedimiento penal. Mañana les voy a enviar penal militar, ¿sí? Penal militar es más, mañana envío nuevamente todo para aquellos que no les ha llegado, les llegue penal, procedimiento penal. Recuerde, penal y procedimiento penal usted lo saca en 2 días porque es corto. Y penal militar son 2 clases. Entonces, penal militar, es más, penal militar lo voy a enviar el lunes. Penal militar lo envío el lunes. Este fin de semana los pongo al día. Les voy a subir a Educaplay SPOA. Les voy a subir a Educaplay SPOA. Y el día lunes hacemos un examen en Quizzes de Derecho Penal. En vivo y en directo. Donde usted esté, se mete al celular, yo le envío una clave, descargue Quizzes, descargue la aplicación Quizzes. ¿La pueden copiar ahí, los que ya han entrado en esa? Quizzes, recuerde, descargue la aplicación Quizzes, ¿sí? Descargue la aplicación Quizzes en su celular. Por esa aplicación vamos a hacer un examen el día lunes o el día martes o el día miércoles. Yo les envío el PIN y usted se mete ahí y tiene 1 hora para hacer el examen. Son 10 preguntitas. 1 hora. Yo me doy cuenta que a mí me llegan todos los resultados. Quién se metió y quién no se metió. Pero por favor, mire, en el grupo, ustedes ven, somos 27. Y hay gente que me está pidiendo cupos, no he querido dar más cupos. Pero somos 27 y hay 10 conectados. Llamaron 3 personas, 4 personas a disculparse que no podían asistir. 4 personas. Entonces mire que eso es interés. O sea, el lunes toca empezar ya a reducir el grupo. Porque si hay gente que no quiere venir y ni siquiera dice por qué no puede asistir, que pueden estar trabajando. Aura me dijo que estaba trabajando, Arnold, Poloche. Entonces, la gente que está trabajando, uno entiende.
pero hay gente, los que no quieran estar, toca irlo sacando para darle cupo a otros que sí quieren estar acá. Entonces, por favor, mañana les envío todo el derrotero hasta procedimiento penal. Son 3 correos diferentes, Mayerly, uno con constitucional, otro con penal y otro con SPOA. Les voy a subir a Educaplay ya el examen. Otra, en Educaplay no han entrado todos. Hay gente que no ha hecho exámenes en Educaplay. Practiquen. Si usted no practica, no le quita el miedo al examen. Usted tiene que practicar. Entonces, a Ana María no le he dado la clave de Educaplay, creo que a Mayerly tampoco, sí, no sé si le di. Entonces, practiquen, tienen que practicar para poder que le boten el miedo al examen. Cuando nos encontremos, personalmente, hacemos un examen de 50 o 100 preguntas en forma física, o se los envío a sus correos para que lo hagan, o lo hacemos en directo por acá. Pero por favor, necesito... sí, voy a enviarlos todo, Viviana. Entonces necesito, por favor, compromiso de ustedes, estudiar. Veo gente contestando muy bien, veo gente contestando rápido, veo gente ubicada. Entonces, por favor, ánimo pues. Nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Yo les estaré enviando el link, que creo que vamos a seguir trabajando por este link mientras tanto. Vamos a seguir trabajando por este link, por el número que les envié, por Zoom. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Mi comisario, tengo una consulta. El Sí. sábado usted también envió el examen de Derecho Penal. ¿Ese examen Sí. se lo enviamos a usted o envía las respuestas por el grupo como la vez pasada? Paola, Arnold me ha dicho que ese examen lo envié yo con respuestas, ¿de verdad? Sí, señor, mi comisario. Ya venían con entonces, respuestas. te voy a enviar, pero si uno lo imprime, pues no sale la respuesta. La verdad, yo no me dediqué a mirar el computador, sino que lo imprimí y no me salieron las respuestas, pero en el computador. Entonces, sí, gracias. Entonces, les voy a enviar otro examen de Derecho Penal, ¿sí? Les voy a enviar un examen de penal y uno de procedimiento penal. 2. Un examen de penal y procedimiento penal. Créame, quiero verlos a todos contestando como está contestando Paola, como contesta Andrea. Digo que Andrea apenas acabó de entrar. Como contesta Lina, como contesta Contreras, ¿sí? Como contesta Viviana en ocasiones cuando no se enoja, Yesenia. Entonces, los quiero ver a todos contestando así. Yo veo el grupo bueno. Créame, yo veo el grupo bueno. Porque recuerde, tenemos que tratar de acabar de aquí a mediados de junio, todo lo que es jurídico, para poder empezar la parte policial, lo que es el Moret, lo que es el PEI, todo ese cuento, para que nos quede tiempo. Son clases de 2 horas, de 3 horas, o sea, salen rápido. Lo duro es la parte jurídica. Por eso que le pongamos cuidado a este cuento y arranquemos, ¿ok? Bueno, entonces, nos vemos. Mi comisario, Sí. un favor, usted sería tan amable y me puede regalar la clave de Educaplay. Le voy a enviar escríbame por WhatsApp, a enviarle la foto por ahí, por favor, Andrea. ¿Listo? Mil gracias, mi comisario. Dios lo bendiga. Pasen buena noche, un feliz fin de semana y cuídense mucho y cuiden a sus familias. Estamos como Mi Dios le pague, mi comisario. Dios lo bendiga. Con mucho gusto. Bendiciones, mi comisario. Gracias. Gracias, mi comisario. Que Dios lo bendiga. Que descanse. Igualmente, que esté muy bien.